Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya sé que se acerca la hora de la comida, pero traemos aquí un aperitivo de ideas muy bueno. Un aperitivo de ideas con muchas personalidades, de grandes personas, pero sobre todo que son personas que han ocupado cargos públicos. Tenemos desde una expresidenta a nivel nacional, un gobernador a nivel regional y una exministra que nos van a permitir pues compartirnos con su fuerza de ideas en esta mesa en cómo fortalecer nuestra acción en la economía circular, ¿no? Cómo fortalecer con ideas este nuevo modelo económico, este nuevo modelo social, este nuevo modelo ético que también hay que decirlo, que necesitamos y que requiere la economía circular. Y sobre todo lo que vemos que requiere es una mejor articulación entre sectores y actores. Por eso esta mesa es muy oportuna, porque si bien han tenido función pública, sabemos hoy en día con esta capacidad de innovación tecnológica y principalmente lo digital, cómo lo digital le ha puesto un segundo piso al mundo, por caricaturizarlo, y ha permitido hacer ver que la política no se acota en el Estado, que la política se puede construir de distintos espacios, como lo viene construyendo muy bien Cristina desde la fundación o la expresidenta desde una asociación, y como lo hace en el Estado de una forma innovadora el gobernador. Así es que, sin más, permítanme presentarles y estar aquí presentes al gobernador de Salta, a Juan Manuel Iturbe, quien ha remado mucho para ser gobernador. Fue primero diputado local, luego diputado nacional, secretario de Estado, hoy gobernador, mañana alguna otra acción muy positiva seguramente que tendrá también en Argentina, ¿no? Está también con nosotros Cristina Garmendia, que la conocen y la conocemos muy bien, a la que respetamos y admiramos mucho. Cristina fue ministra de Ciencia e Innovación, fue muy innovadora en las políticas públicas que diseñó, y hoy diseña también política pública desde la Fundación COTEP, esta fundación que preside el Rey de España, y están muchas empresas impulsando innovación muy importante en COTEC. Ella ha sido también fundadora de varias asociaciones y tiene una experiencia muy vasta en esta articulación de sectores. Y está con nosotros una expresidenta de Ecuador, quien también fue la primera ministra de Educación, fue concejala, y hoy en día desde el tercer sector, desde la asociación civil viene configurando. Así es que sin más, quiero agradecerles a todos ustedes que estén aquí en este aperitivo de ideas, y agradecerle también a Juan Verde, a Jorge Brown, por haber convocado a 300 líderes que están aquí sentados, que están aquí presentes, porque si hablábamos que necesitábamos una mayor articulación entre sectores, entre el gobierno, la sociedad civil, entre el gobierno, el sector privado, necesitamos también nuevos actores, nuevos liderazgos que vengan a fortalecer esta economía circular, que vengan a fortalecer ese sentido de mayor cooperación y no competición en nuestros espacios. Así es que sin más, me gustaría empezar este diálogo abierto en cómo se están dando o se están requiriendo estos nuevos liderazgos en cada uno de sus sectores y cómo los está impulsando cada uno desde su entidad. Me gustaría empezar con usted, gobernador. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero hacer una pequeña aclaración. Nosotros trabajamos esta articulación, esta interacción entre los distintos sectores, más que como una decisión, como una necesidad producto de la situación que nos toca vivir. Particularmente quiero poner un ejemplo. En América Latina tenemos un serio problema, como puede ser en otros lugares, pero en nuestra región mucho más profundizado, con la situación de la pobreza y la infantilización de la pobreza. Nosotros tenemos prácticamente un poco más o un poco menos un 30% de pobres, pero un 50% de niños pobres. En nuestro continente la mayoría de los niños son pobres y en definitiva el gran desafío, cuando uno se sienta a ver los datos de cómo ha ido disminuyendo la pobreza en las últimas décadas, advertimos que luego de algunas reducciones importantes en esta última década no estamos siendo lo eficiente que fuimos en otras oportunidades. De la década del 90 al 2000 se bajó prácticamente 15 puntos, ahora estamos prácticamente estancados en un 30%, a pesar de que creció prácticamente del 13 al 20% la inversión respecto al Producto Bruto de cada uno de los países de la región. Eso nos obliga a innovar. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo de la misma manera, no podemos esperar mejores resultados. Entonces, hemos incorporado desde UNICEF primero y luego todas las organizaciones de la sociedad civil, la empresa y los gobiernos
empezamos a trabajar en el concepto de una lógica transversal de gestión que es Ministerio de Primera Infancia, poniendo el foco en la persona, no en los organismos del Estado, sino en el ciudadano. Y en ese marco, hoy, la posibilidad de innovación en términos tecnológicos nos permite aplicar con menor cantidad de recursos mucho mayor eficiencia en términos de ir a buscar. Nominalmente, hoy no existe la posibilidad de gestionar, si uno tiene la buena voluntad, la organización y la inversión en tecnología necesaria, hoy podés gestionar con millones de personas conociendo personalmente con nombre y apellido cada uno de los habitantes de tu región, de tu país, de lo que sea, y yendo con una lógica tailor-made para solucionar cada uno de esos problemas. ¿El problema cuál es? Partiendo sobre esa base decimos, ¿cómo nosotros, por qué ponía este ejemplo de la pobreza? Tenemos focalizado cuando uno se sienta y hace foco, particularmente en la zona del Gran Chaco americano, estoy hablando de Paraguay, Bolivia, parte de Brasil y gran parte de Argentina, en las zonas de reserva, luego de la Amazonia, más grande de bosques nativos que tenemos. Ahí tenemos focalizado la porción de mayor pobreza estructural y pobreza por ingresos de esa región del continente. El desafío es cómo salimos de ese planteo que decía Juan Verde al inicialmente, es cómo salimos de la contradicción de desarrollo versus medio ambiente. Y el gran desafío es que de esa manera podemos salir entre todos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Saliendo de esa lógica, declaramos área protegida prácticamente 2 millones de hectáreas en nuestra provincia. Hemos duplicado la cantidad de áreas protegidas a efectos de trabajar y tomar esa debilidad como una fortaleza. Hoy, madres y padres con niños en situación de vulnerabilidad de primera infancia dentro de los primeros 5 años de vida son agentes de cambio en cada una de aquellas áreas protegidas en donde hemos logrado llevar a nuestra provincia a prácticamente el 10% de nuestro Producto Bruto a lo que es turismo sustentable, saliendo de la lógica de que debíamos de deforestar, que debíamos de bajar intensidad en términos de protección de recursos naturales a efectos de solucionar el problema estructural de pobreza. Lo estamos combatiendo justamente poniendo más en valor aún nuestros recursos naturales, ¿no? Muy bien, gobernador, muchas gracias. Y es verdad, esa política de turismo sostenible y la Agenda 2030 que está llevando a cabo en su gestión, estaría bueno que nos hablara de una medida innovadora. Como innovadora es tu función, querida Cristina, ¿no? En donde siempre nos haces ver o ves desde COTEC la innovación como motor de desarrollo, ¿no? Un desarrollo que se entienda a todos y que lo dé en ese sentido pertenecen nuevos actores. Por eso COTEC participó muy activamente en la selección de estos 300 líderes que están aquí acompañándonos. Me gustaría que nos dijeras cómo impactar mejor, querida Cristina. Muchas gracias, Max, por tu introducción y además enhorabuena a ti también por tu liderazgo al frente de la OIJ. Desde luego, si algo aprendí en mi corta experiencia política es que tener claro lo que hay que hacer, incluso aunque tengas mayoría parlamentaria, realmente no consigues que trascienda la sociedad si no te preocupas por el cómo hacerlo. Y en esta nueva etapa al frente de COTEC, en COTEC nos hemos enfocado en esa manera de hacer. Todos nos rodeamos siempre para saber qué hacer de expertos, la comunidad de expertos, personas que dicen lo que hay que hacer, pero no es suficiente. Hay que relacionarse de una manera distinta con la comunidad de influenciadores, que son las personas que dicen lo que hay que hacer, y muy importante, con la comunidad de facilitadores, que son esas personas que saben cómo hacerlo. Y poner un problema o un desafío al frente, todas estas comunidades van cambiando. Pero esa manera de hacer, esa nueva manera de hacer, que nosotros le llamamos la llave de COTEC, y le llamamos la llave de COTEC porque nos gusta la palabra llave en innovación, para que un cambio genere valor. Una llave es una palabra polisémica muy rica que significa abrir puertas, significa regular flujos, significa incluso aplicada en el judo derribar adversarios, ¿no? Entonces, una vez que identificas las 3 comunidades y pones el mecanismo a funcionar, yo creo que para estas transiciones socioeconómicas generas esos movimientos que consigues trascender en los cambios.
Y, por ejemplo, en economía circular, que nosotros empezamos a hablar en COTEC de economía circular en el año 2015, y una vez que nos rodeamos de nuestra red de expertos, buscamos unas alianzas, ¿no? También en el exterior. Hicimos una alianza con la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad con la Universidad Politécnica de Cataluña, que nos dijeron qué había que hacer. Pero lo primero, ¿dónde estamos? ¿Dónde estaba España? ¿Cómo de circular es nuestra economía? No lo sabíamos. ¿Cómo son las regiones? ¿Cómo son los sectores? ¿Dónde estamos? Para saber hacia dónde vamos, ¿no? Y una vez que tuvimos ese diagnóstico claro, pensamos cómo influir, cuáles son las oportunidades en cada uno de los foros. En nuestro caso, en COTEC, tenemos cada 3 años, o sea, una vez al año, cada país de COTEC organiza la cumbre europea. Pues nos tocaba España. Hicimos economía circular. Qué buena ocasión de que 3 jefes de Estado hablaran de economía circular, el presidente del Parlamento, el comisario Carlos Moedas, directores generales de Medio Ambiente y 400 personas que estaban ahí. ¿Qué es lo que yo veo que hoy hay aquí? Muchas personas y muchos jóvenes comprometidos con el concepto que seguro van a ser los mejores portavoces. Pero el día siguiente, a partir del día siguiente es lo que más cuenta. Hicimos un vídeo, pequeño vídeo, que nos costó muy poco, pero era muy creativo. Y ese vídeo ha tenido más de 15 millones de visitas y lo más importante es que 3 millones de personas están reaccionando y están comunicándose. Se ha generado una pequeña comunidad de 3 millones de personas hablando de economía circular. Y ahora estamos en plena fase de facilitación, que es precisamente, como señalabas, teniendo una interacción muy estrecha con el sector público, sector privado, sobre esas recomendaciones para enfocarnos en cómo ayudar a la manera de comprar, a la manera de reclutar y formar personas, a la manera de hacer marketing, conjuntamente esa hoja de ruta conjunta entre el sector público y el sector privado. En eso es en lo que estamos ahora enfocados, pero seguiremos aprendiendo de qué hay de nuevo. En innovación siempre hay que estar atento a qué hay de nuevo en innovación. Y esa es la manera que tenemos un poquito de trabajar en esta etapa. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias por hacernos ver, esta distinta forma de relacionamiento, ¿no? De ver un relacionamiento de una forma distinta. Y aquí tenemos un ejemplo de una mujer comprometida con el liderazgo, una mujer comprometida de hacer un relacionamiento diferente. Fue la primera mujer. No se ve el micro. Igual. Decía que un relacionamiento diferente con esa mirada que nos dejaba Cristina. Aquí tenemos un ejemplo de una mujer comprometida con ese relacionamiento en lo público y en lo privado, y que fue la primera mujer presidenta del Ecuador, creo que es la única hasta el momento, y queremos que nos comparta también su visión, presidenta. Gracias. Buenas tardes. Como decía nuestro moderador, nos tocó hablar a la hora del hambre, así es que tenemos necesariamente que ser cortos. Yo diría que tenemos que enfrentar los retos actuales con 3 ingredientes, me atrevería a plantear, o 3 puntos de vista, o 3 cosas que tienen que estar juntas. Primero, con sentido común. Yo sé que a veces es difícil hablar de ese sentido común porque parece que estaría bien regado, pero no lo es tanto, ¿no? Así es que tenemos que plantearnos desde ese sentido común, que es ver las cosas con objetividad, sintiendo que hubo maneras de hacerlas y que tenemos que ser innovadores. El segundo aspecto en el que a mí me gustaría enfatizar es la ética, que a veces parecería, cuando miramos lo que ocurre en la política en los diferentes países, y América Latina no es la excepción, y mi país no es la excepción, que como que estuviera pasado de moda. Nosotros tenemos actualmente en la fundación que dirijo una escuela de liderazgo para jóvenes y ponemos mucho énfasis en el tema ético, que tiene que ser no solamente la forma de actuar, la forma de decir, la forma de pensar y aplicarlo en todos los conceptos y en todos los aspectos en que podamos trabajar. Y el tercer ingrediente, porque hemos mencionado sentido común, hemos mencionado ética, y el tercero es la humildad. Hace no mucho tiempo tuve la suerte de hablar con un premio Nobel, Richard Roberts, y él me decía, después de la era post-antibiótico, que es la que estamos viviendo ahora, porque los antibióticos ya no nos sirven, hemos abusado tanto de ellos, los médicos han abusado, pero también las personas con automedicación, llegó la hora de aliarnos con las bacterias, ¿no?
Y parece bien humilde eso, porque aliarse con las bacterias significa generar vínculos con esos seres minúsculos, muchas veces microscópicos, que van a ser los aliados para que tengamos una mejor capacidad de enfrentar las enfermedades de ahora y del futuro. Por supuesto, preservando espacios tan extraordinarios como la cuenca amazónica, a la que hacía referencia el gobernador. Tuve la suerte de ser durante algunos años la secretaria general del Tratado de Cooperación Amazónica y de tener de tener en mis espaldas 7,5 millones de kilómetros cuadrados, es decir, el 40% de América del Sur, y saber que la Amazonía no es un espacio vacío como se lo ve desde lejos. Sí tiene árboles, sí tiene animales, sí, pero sí tiene seres humanos también. Y esos seres humanos, alrededor de 30 millones en la Amazonía continental, necesitan también soluciones, atención en educación, en salud, en generación de empleo, etcétera. Pero volviendo al tema de la humildad, saber que los científicos que están trabajando aquello que se llama la biomímesis tendrán que proponer, pues a lo mejor andar a gatas para mirar cómo es que los escarabajos albinos producen el blanco puro, sin necesidad de utilizar el químico que se utiliza para su camisa o el químico que tenemos aquí, que hace que podamos tener el blanco puro. Pero hay ciertas especies animales que están produciendo naturalmente el blanco puro. O saber que los arquitectos tienen que ver cómo se construyen los hormigueros. Si pensamos en la proporción del tamaño de la hormiga al tamaño del hormiguero, encontramos que son rascacielos. Y en todo hormiguero hay una temperatura de 23 grados, lo que implica que tienen grandes sistemas de calefacción y de aire acondicionado al mismo tiempo, ¿no? Probablemente el secreto está en la ventilación y ya vemos arquitectos intentando construir hormigueros. Entonces, la humildad, la ética y el sentido común podrían ser respuestas interesantes para construir un mundo local, no global solamente. Lo global es importante, todos somos ciudadanos del mundo, utilizamos instrumentos, nos comunicamos, viajamos, etcétera, pero lo local es lo nuestro, es nuestra identidad y tal vez evitaríamos muchos de los conflictos que actualmente existen en el planeta si es que aplicamos ese principio de respeto a lo local, que son las identidades. Así es que si hablamos de ciudadanos, tendremos que calificarnos como ciudadanos locales si queremos dar respuesta desde el sector público, desde el sector privado, desde el tercer sector o las ONGs. Hace muy poco estaba en Miami en una cumbre de alcaldes, de intendentes, de autoridades locales, viendo lo que cada uno desde su óptica puede hacer en su comunidad, aportando con soluciones para salvar el agua, para trabajar en lo que se denomina la economía circular, que a mí me encanta también hablar de la economía azul, ¿no? Aquella que propone que no existan desperdicios, porque dentro de la escala de los seres animales de las que nosotros somos parte, el único animal que genera basura es el ser humano, el único, porque claro, los animales en cautiverio lo hacen, pero cuando están libres no generan basura. Así es que qué importante es trabajar con humildad en soluciones locales. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas reflexiones, bien valoradas. Además de aliarnos con las bacterias, sabemos, gobernador, que hay que aliarnos con muchos sectores, ¿no? Y quería hacerle la pregunta a los tres en cómo podemos integrar, mejorar o fortalecer estas alianzas para integrar esos intereses sectoriales que siempre se dan y con ello pues lograr mejores beneficios colectivos y por qué no mejor nuestros impactos. Tú lo sabes muy bien, gobernador, me gustaría, tú que tienes la negociación el día a día entre los distintos sectores y sabes la importancia de la participación de todos para el desarrollo. Lo primero que tenemos que hacer es subordinarnos a algo. Hablabas recién de un plan. Nosotros hace un tiempo, hace 10 años, trabajamos toda la comunidad en un plan de desarrollo estratégico Salta 2030. Dijimos todos, de todos los sectores, queremos llevar a esta región, a este lugar, dentro de 20 años. Y nos pusimos todos a trabajar detrás de ese objetivo. Lo primero es eso, tiene que ver con la humildad, tiene que ver con eso, es entender
que esta historia no empieza cuando vos llegas y no termina cuando te vas. Y fundamentalmente saber en esta sociedad que ya cada vez nuestra democracia es cada vez menos representativa en detrimento de una democracia cada vez más participativa, es que tenemos que abrir canales de participación, básico. Segundo, en esta sociedad que exige respuestas inmediatas ya, hoy y ahora, tenemos que planificar. Está bien, con resultados por fascículos para que nos permitan ir mostrando y dando soluciones a la gente, estando cada vez mejor, pero claramente tiene que haber un plan y tenemos que ir a algún lado. Cuando hablábamos de la vuelta a lo local y antes estábamos conversando mucho sobre la identidad y demás, nosotros partimos de una base, dentro de ese plan de desarrollo estratégico, más del 80% largo de nuestra población es urbana. Decimos, vamos a cambiar esa tendencia, trabajando justamente a efectos de garantizar encadenamiento vertical de la actividad productiva en cada una de las regiones de las provincias, para detener el flujo migratorio hacia las grandes ciudades. En la Argentina se hacen censos desde 1914 cada 10 años. La primera vez en nuestra historia en donde el crecimiento poblacional fue más alto en los sectores rurales que en los urbanos fue en el último censo, producto de ese plan de desarrollo estratégico que dijimos. Vamos a trabajar desde el Estado, generando condiciones de logística, de infraestructura productiva, de competitividad, para que se pueda trabajar ahí, facilitando también, obviamente, infraestructura social, de educación, de salud, de caminos y demás. ¿Para qué? Para que la gente se quede en su lugar. ¿Crees que el arraigo mejore justamente toda la capacidad de abastecimiento energético, de todo lo que significa la organización urbana y demás, con todo el impacto ambiental que eso genera? Y hemos logrado revertir una tendencia que nos llevaba a nosotros prácticamente 200 años. Reflexión, hay que planificar, tenemos que participar todos y tenemos que tener mecanismos de medición, accountability. Si nosotros no podemos medir nuestra gestión, queden buenas intenciones. Muchas gracias, gobernador. Muy buenas reflexiones y buenas estrategias. Una estrategia muy buena que vienes haciendo, Cristina, en la Fundación, esta estrategia de intervención integral, ¿no? De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, que nos ponías, y es un buen ejemplo de alianzas para fortalecer. Bueno, es que qué difícil es estar en una organización y que la organización pueda ser experta en todo, ¿no? Evidentemente, por convencimiento y por supervivencia de las instituciones, necesitamos trabajar en alianzas. Seguramente lo que queremos hacer, lo que queremos conocer cómo hacerlo, ya está escrito en algún sitio. Podríamos, de hecho, hacer alguna moratoria de informes porque debíamos de leer los que ya hay publicados, muy buenos en muchos sitios. Nosotros intentamos realizar las tareas con otros. Lanzamos programas de innovación abierta y lo que es increíble es lo que aprendemos, las ideas tan buenas que hay en personas que tienen desde 16 años, con consentimiento de sus padres, hasta 80 años, en todos los países del mundo. Intentamos defender que sea nuestro idioma, en el idioma español. Somos casi más de 600 millones, creo que es una buena cifra para comunicarnos en nuestro idioma. Por ejemplo, cuando hablamos de un tema, el tema de la economía circular en este caso trabajamos en 6 ejes, siempre en alianzas. Alianzas con el sector educativo, formar en medio ambiente y formar perfiles profesionales para subirse a este tren de la economía circular. Nos relacionamos con el sector financiero, importantísimo para el desarrollo de nuevos instrumentos financieros que financien la colaboración público-privada. No valen con los que había. Por ejemplo, el sector financiero, el que tenemos en casi todos los países del mundo, tiene mucha dificultad para asignar capacidad crediticia a los activos intangibles. Y tenemos que enfocarnos en lo que más vale, porque lo que más vale es lo que más importa, y son los intangibles. ¿Qué diferencia una compañía de otra, una institución de otra? Sus procesos, su formación, su I+D, y esos son intangibles. Y la banca no tiene forma, aunque quiera. Bueno, pues habrá que cambiar las normas, habrá que avanzar en cómo desarrollar esos instrumentos, ¿no? Las haciendas públicas, importantísimo, no solamente las políticas fiscales, sino cómo el sector público puede traccionar de una compra pública verde innovadora.
esto hay que desarrollarlo, esto no es obvio, pero lo que es claro es que tiene un efecto tractor importantísimo, ¿no? Luego, la regulación, la armonización de las diferentes regulaciones en los diferentes territorios y en los diferentes sectores. Es muy difícil avanzar hacia una economía circular si no hay armonización. Y esto, de nuevo, los facilitadores, esas personas que están trabajando y que saben cómo se pueden producir los cambios y que se comprometen con el cambio. Y luego pensar que en una vida, en una forma de vivir que tenemos tan conectadas, pues seguramente ya no hay que hablar tanto de cadenas de valor. Lo que hay que ver es cómo generamos redes de valor, conectando diferentes cadenas, precisamente para ser más eficientes en nuestra acción colectiva. Y esa es la manera en la que estamos ahora mismo trabajando en todos esos planos para conseguir impactar. Muchas gracias, Cristina. Muy buenas reflexiones. Y ya que nos encantó sus reflexiones, Presidenta, me gustaría ese difícil camino de transitar de la competición a la cooperación, ¿no? ¿Qué más consejo nos puede dar para fortalecer estas alianzas entre sectores y actores? Usted me hace acordar de mi abuelito, no por su apariencia, por supuesto, no, pero con su pregunta. Mi abuelo paterno, que murió cuando tenía más de 100 años, me decía siempre que todo tiempo pasado fue mejor. Y yo voy descubriendo con los años que eso no es cierto, que mi abuelo se equivocó, porque creo que todo tiempo futuro será mejor, sobre todo pensando en los jóvenes, porque si es que nosotros aplicamos los principios de la economía circular, que sigue el ritmo de la naturaleza, que reusa, recicla, reduce, en fin, todo aquello de lo que nos han hablado los expertos aquí, podremos pensar que ese mundo puede ser mejor, porque toda persona que aspira tiene derecho a una mejor calidad de vida. Y yo me atrevo a decir que la forma de lograrlo es siempre a través de la educación. O sea, que la respuesta a su pregunta tiene que ser educación, educación, educación. ¿Por qué? Porque si tenemos procesos de educación de calidad para los niños, para los jóvenes, para los adultos, nosotros vamos a poder conseguir aquella cooperación que usted manifestaba. Porque desgraciadamente a lo largo de la historia en los países uno ve que por un lado está el Estado, por un lado está el gobierno local, por el otro lado está el gobierno nacional, se habla de lo supranacional e inclusive se habla no solamente de gobiernos, sino se habla de multinacionales, ¿no? Las grandes empresas, las grandes compañías que definitivamente a veces parece que deciden el futuro del mundo, ¿no? El futuro de la humanidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener a la gente más informada, más capacitada para tomar decisiones? Es a través de la educación. Tal vez yo tenga una deformación profesional porque he sido maestra de jóvenes casi toda mi vida y siento que allí está el futuro y que nosotros podemos introducir todo cambio que queramos hacerlo a través de la educación. Cuando la gente dedicada al tema de medio ambiente habla sobre el medio ambiente, yo hablo sobre educación ambiental. Cuando la gente está preocupada de problemas de salud, como en la frontera, como en zonas que han sido generalmente excluidas, tenemos que hablar de educación para la salud. Usted sabe, los médicos aquí, que seguramente hay algunos saben, cuánto avanzaríamos solamente si la gente se lava las manos, ¿no? Creo que la Organización Mundial de la Salud tiene un día dedicado a promover el lavado de manos, bien lavadas las manos, ¿no? Entonces, siempre estamos hablando de educación, siempre estamos tomando aquellos aspectos que tienen que generar un mundo más positivo, más humano, de mejor calidad. Muchas gracias, Presidenta. Ojalá y viva tanto como su abuelito también, se lo quiero decir. Yo siempre digo que estos encuentros caen en seminaritis, encuentritis, eventitis, cuando no se asumen compromisos, ¿no? Así es que para terminar me gustaría que cada uno en un minuto asumiera una voz en compromiso desde lo que desde su área, desde su actuación, aportaría en la economía circular. Empezamos con usted, gobernador. Nosotros tenemos que construir el mundo en el cual no solamente vivimos, sino queremos seguir viviendo. El famoso tema de cuidar el futuro, de cuidar el mundo de nuestros hijos, cuidemos el mundo mío, hoy, ahora, aquí.
Y ese es el compromiso ético que tenemos que tener cuando tenemos facultades decisorias en cualquier lugar, porque la diferencia la podemos hacer nosotros, la debemos hacer nosotros, porque si no la hacemos nosotros, es esa parte que faltó. Por eso creo que a mayor responsabilidad que tenemos, es mayor el compromiso ético que tenemos no con la comunidad, no con nuestros hijos, no con nuestros nietos, con nosotros mismos mañana. Y fundamentalmente es entender, acá hay líderes empresarios, líderes sociales, líderes políticos, aquellos que más sufren las condiciones adversas vinculadas a la degradación de nuestro ambiente son los más humildes, son los más vulnerables. Si no lo queremos hacer por nosotros, lo hagamos por ellos. Gracias, gobernador. Cristina. Yo diría que si queremos realmente avanzar en la circularización de nuestra economía y estamos convencidos de que el reto es colectivo, la colectividad tiene que estar dispuesta a renunciar a las medallas. Para ganar en autoridad hay que renunciar a las medallas. Hay una parte política que necesita medallas. Legítimamente tiene que ganar elecciones. Tenemos desde la sociedad civil que estar mucho más cerca de nuestros políticos. La tecnología detrás de los cambios es la que plantea los retos, pero la solución, la respuesta está en la política, la ética y la economía. Así que yo diría que un gran compromiso con la política, más autoridad renunciando a las medallas. Bien, usted me ha pedido que haga un compromiso y yo lo voy a hacer. Yo voy a seguir con lo mío, trabajando en educación. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Como les dije, grandes personas, grandes ideas y buenas reflexiones. Soy un fiel convencido que las buenas ideas importan. En la política, lo sabemos bien, gobernador, las buenas ideas generan prosperidad. En la empresa generan rentabilidad. Así que estas buenas ideas sigan para fortalecer la economía circular y la transformación que necesitamos en nuestras sociedades. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, a comer. Os espero aquí a las 4:30. Gracias.